Un saludo para todos mis amados consiervos, ministros del Dios Altísimo. Les habla nuevamente el ministro Marco Fidel Cruz, presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. Estamos de gozo, estamos de pláceme por la victoria que el eterno Padre Dios de justicia le ha entregado a esta tierra, a esta nación, a esta patria que le corresponde y que invoca el nombre de Dios conforme al preámbulo de la Constitución, porque Colombia le pertenece a Dios, porque Colombia es de Dios. Y ese Padre Eterno escuchó el clamor de una iglesia unida que se levantó en oración y a hacer lo correcto delante del Padre de Justicia para guiar al pueblo correctamente sobre su decisión en contra de unos inicuos y espurios acuerdos de La Habana, en donde, como ya hemos explicado hasta la saciedad, están contaminados con la violación a la palabra de justicia, donde la transversalidad de género, de la ideología de género allá, que pervierte el derecho, metida allí por el LGTBI y metida por la Organización Colombia Diversa y las Naciones Unidas, para pervertir a la nación con una sodomía como ya lo han hecho en muchas naciones. Pero nos hemos levantado de manera inteligente, con conocimiento, como dice tu palabra en Oseas 4, para que no se destruyan las naciones, y los sacerdotes no desechamos ese conocimiento, y por eso la iglesia entendida se levantó con autoridad a clamar al Padre Eterno, habiendo hecho la tarea y el trabajo de enseñarle a una iglesia en proceso de madurez, para que entendiera que había que rechazar de manera radical estos acuerdos que iban a pervertir y torcían el derecho, y de hecho contaminaban la tierra, y la tierra contaminada trae juicio porque vomita a sus moradores, dice el Señor. Y como ministros del Altísimo, entendidos en el diseño y el propósito de Dios y su justicia, nuestra obligación era enseñar, y es y será enseñar y guiar como atalaya del Altísimo a una iglesia en el camino correcto, porque esa es nuestra misión, es nuestra función. Le damos la gloria y toda la honra al Señor, porque esto fue un milagro, fue un prodigio sobrenatural del Dios Altísimo, el cual con su mano poderosa intervino en esta tierra para confundir a los contrarios. Utilizó incluso hasta el general Matthews, allá convertido en ese huracán, el cual con las huestes convertidas, esas huestes celestiales convertidas en una tormenta, se acercó al sector del norte de Colombia, Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, donde había una situación bien confusa, y Dios confundió a los confundidos, y Dios prodigiosamente una vez más metió su mano para manifestar cuál era su propósito y cuáles eran los que realmente estaban alineados al verdadero diseño. Por eso dice la palabra claramente allí en 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que entre vosotros se manifieste los que son aprobados. El Señor habló, y el Señor, en contra y a pesar de todas las definiciones y circunstancias adversas que tenía el no, dentro de una maquinaria agresiva y millonaria de toda mermelada a través de la pedagogía del sí, porque los naturales, ni aún el mismo centro democrático, creían que iba a ganar, pero los profetas y la iglesia entendida sabíamos que el Dios Todopoderoso cambia los designios del hombre y los convierte a favor de una iglesia que se une con autoridad y clama, como ese 30 de septiembre, que salimos a las plazas públicas independientemente de la lluvia que había en casi todas las regiones por este huracán Matthews que Dios utilizó para ayudarnos a este propósito. Y así, bajo la lluvia y otros en sus congregaciones, clamamos al Señor conforme a 2 de Crónicas 7:14, humillado el pueblo, clamando al Señor
buscando su rostro, convirtiendo a sus malos caminos, y el Señor sanó esta tierra a través de esa victoria, del rechazo, de ese plebiscito que iba a traer causas letales a la nación si no había una revisión. Ahora entramos a una revisión que se requiere hacer a pesar de la extorsión que había y el constreñimiento que el presidente había hecho, que si no se votaba por el sí, íbamos a la guerra y que nos volvían a matar los guerrilleros y que ellos iban al monte. Contrario a eso, la guerrilla dijo: no, estamos dispuestos a seguir y a continuar la paz. Por eso se está convocando en este momento a los entendidos en el diseño correcto de Dios sobre la revisión de esos espurios acuerdos de las 297 páginas, y vamos a ser parte de una mesa y donde va a tener participación la fuerza viva importante del 30% que es la iglesia del Señor. Dios a través de esto levantó una iglesia en donde los gobernantes, los magistrados, los sátrapas de esta nación se dieron cuenta que hay una iglesia influyente, que hay una iglesia con poder y que hay un Dios, un eterno Padre todopoderoso de justicia que está sobre Colombia. Que Colombia no es de los brujos ni de los chamanes, ni de Satanás, ni del vudú, ni de María Alonso, ni de Guaycaipuro, ni el negro Felipe, de los que utiliza ya Venezuela y Cuba en su santería y en todas esas cortes de maldad y de las tinieblas. Colombia es de Dios. El himno nacional consagra al que murió en la cruz, las palabras del que murió en la cruz, que comprenderá esas palabras para que la horrible noche y el mal sea quitado de esta tierra. El preámbulo de la Constitución establece el nombre de Dios. Colombia invoca el nombre de Dios, que era lo que con este preámbulo se iba, con este espurio, inicuo, como siempre le he llamado, acuerdo, se iba a quitar el nombre de Dios de la Constitución, porque ya había un plan allí por Roy Barreras de cambiar incluso las estrofas del himno nacional y quitar a Cristo del himno nacional. Pero la iglesia entendida, Dios la ha respaldado y se ha levantado, y ahora ha entendido el gobierno que hay una iglesia y un Dios que tiene que respetar. Una iglesia y un Dios todopoderoso a cual tiene que acatar. A un Dios que tiene que sujetarse y entender que manda y es el gobernador de esta tierra. Ahora ya ven con respeto al Dios de la iglesia cristiana, al Dios Yahweh Hashem Eloheinu Adonai, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Ya lo reconocen a través de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que salieron de sus comodidades, que salieron de sus lugares de congregación, y públicamente el 10 de agosto y públicamente el 30 de septiembre levantaron su voz para decirle al cielo: Padre, necesitamos tu ayuda. Y el Señor lo hizo de una manera sobrenatural. Por eso la honra y toda la gloria es al Padre Eterno, porque hizo el milagro y demostró cuál es su propósito y su diseño para que trabajemos la iglesia de manera unida. Esto nos tiene ya que unir para hacer un trabajo inteligente, serio y responsable. De hecho, hay que conformar ya y comenzar a hacer el trabajo para revisar y hacer nuestras propuestas de modificación y reconstrucción de estos 161 acuerdos en estas 297 páginas. Es un trabajo que tiene que ser organizado por hombres y mujeres profesionales, idóneos y competentes del reino de Dios y su justicia. Y debe por derecho propio estar compuesto por aquellos que trabajamos y rechazamos este plebiscito. Aquellos que dijimos no al plebiscito son los que autorizados para poder conformar esa mesa de estudio y de ponencia. Los que apoyaron el sí de las iglesias, de los ministros, de hecho y por derecho y por ética, están inhabilitados para trabajar en una mesa, porque si ellos estaban aprobando el sí,
era porque estaban de acuerdo con todo lo que estaba allí, con las 297 páginas que se iba al plebiscito a votar, y ya ellos estaban de acuerdo y ya todo lo que estaba allí lo habían de hecho aceptado. Entonces sería absurdo que ellos fueran a conformar los estudios y las propuestas del no, o sea, del rechazo de los cambios que hay que hacer, cuando ellos ya habían aceptado todo este paquete. Entonces, aquí yo tengo una lista en la cual es necesario tener en cuenta, en donde estarían impedidos de conformar en, ya sea, no sé, en La Habana o donde el gobierno establezca para que haya la representación de la iglesia cristiana. De hecho, están impedidos aquí los siguientes que estaban apoyando el sí, como aquí dice los pastores Miguel Pérez, Darío Silva, el pastor Ricardo Rodríguez, el pastor Satirio Santos, el pastor Rafael Gómez, Eduardo Gómez, Simón Bermudas, Gilberto Giraldo, Pablo Moreno, Adriana Salazar, Víctor Ibagón, Charles Schul, Miguel Pérez. Las denominaciones que estaban apoyando ese sí y estaban de acuerdo completamente en estas 297 páginas de plebiscito para aprobarlo, y que estaban promocionando el sí, como las denominaciones la presbiteriana, la luterana, la metodista, la anglicana, los menonitas, Avivamiento, Casa en la Roca y la Iglesia Ministerial de Dios. Esta fue la relación que me llegó por el correo, que considero que esa es, y si no está alguna de allí y estaba por el no, pues me sabrán excusar y se pueden obviamente exonerar de esta lista. Pero esta mesa o este estudio o este equipo, este grupo va a estar conformado por estos ministros abogados y ministros entendidos de la iglesia en este tema, que trabajaron y defendieron el no con toda dignidad y con toda rectitud en su direccionamiento, hablando y exponiendo aún muchos aspectos de su vida propia y de su seguridad a través del ataque frontal que hubo y de rechazo con esa campaña agresiva que hubo del sí. Mis amados, yo quiero aprovechar para aclarar a muchos consiervos, porque el Señor me ha dado a mí un ministerio, y ese ministerio que el Señor me ha entregado me exige que hable las cosas que Dios me ha mandado hablar. Me exige que hable con claridad, sin diplomacia, ni prudencia, ni respeto alguno contra el mal, la iniquidad, el pecado, el error, el sincretismo, el engaño y la mentira. Venga de donde venga y venga de quien venga. Los ministros profetas del nuevo pacto como reyes y sacerdotes, en donde en el nuevo pacto el Señor es el ungido que vive en nosotros. Ya no hablamos que aquel ungido de Dios como el antiguo pacto, sino es el Cristo ungido en mí, ungido en todos y cada uno de los ministros, en donde el Espíritu Santo fue dado sin acepción de personas. El Señor Jesucristo y la iglesia del nuevo pacto no tiene jerarquías, es una iglesia horizontal, donde todos con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, existe un mismo nivel. Y el profeta habla con claridad. Recordemos allí lo que la palabra dice allí en Jeremías también, 1 del 17 al 19, pero también lo que dice el Señor en Mateo 10, 34, 35. El Señor dijo claramente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y se me sigue en pos de mí no es digno de mí. El Señor no vino a traer la paz, vino a traer espada.
espada y disensión aquellos que no entran en el correcto diseño, aquellos que aún andan en sincretismo, en error o en inmadurez. El Señor trae espada de disensión. No hay que confundir el amor con el carácter y la justicia. La justicia es la que genera la paz, hemos hablado. La paz sin justicia no existe. La paz nace cuando existe la justicia, porque Dios no pasa por inocente al malvado. Y recordemos lo que dice Jeremías, que ese es el ministerio de profetas, porque algunos hermanos me han escrito que, hermano, que no hay que hablar de esto, que no hay que juzgar. Claro que el Señor nos mandó y nos estableció en el nuevo pacto para juzgar todas las cosas con justo juicio, para clamar por la justicia, para juzgar por la verdad. Estamos en este nuevo pacto, diferente al antiguo pacto, que era arónico, según el orden de Aarón y de Leví, que fue abrogado por ineficiente, por inoperante, por innecesario, por débil, por inmaduro. El Señor nos estableció, según el orden de Melquisedec, la cristofanía de reyes y sacerdotes, la cristofanía establecida para gobernar la tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra, para hablar las cosas de manera clara, para establecer el orden como árboles de justicia plantados para toda buena obra. Y el profeta, repito y reitero, no tiene en su hablar respeto ni prudencia ni diplomacia contra el pecado, la iniquidad, el error y contra el sincretismo. En eso debemos ser claros, mis amados, y salir de una mentalidad religiosa y entrar en una mentalidad de reino, una mentalidad de gobierno, para sojuzgar la tierra, para señorar la tierra, para tomar jurisdicción sobre la tierra, porque eso fue lo que el Padre Eterno hizo a través de la obra de la cruz. Y por eso el Señor Jesucristo vino en su resurrección en los 40 días y solo habló de un evangelio que se llama el evangelio del reino, para que reinéis en vida, dice el Señor. Si por uno reinó la muerte, mucho más por uno, Jesucristo, reinaréis en vida con abundancia de gracia y con el don de justicia. El reino lo trajo el Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino. Cuando le preguntaban al Señor dónde está el reino, dice el Señor, el reino vendrá sin advertencia. No dirán, está por ahí ni está por allá. El reino ya está entre vosotros, dice el Señor. Por eso el Señor a los profetas, a los ministerios del profeta, que es diferente al del pastor. El pastor es diplomático, el pastor tiene una prudencia. Los profetas no tienen esa prudencia. Los profetas tienen dignidad, mas no reputación. Por eso los profetas, a través de la historia, el sistema no los resiste, los rechaza. Por eso aún tenían que vivir en las escuelas, en las cuevas. Elías, Eliseo, en el desierto, Juan Bautista. Pero independientemente de eso, ese es el costo que tenemos que pagar los del ministerio como profetas. Pero tenemos que hablar las cosas y no se incomoden, amados hermanos, ministros, pastores, porque el ministerio es diferente al que usted pueda tener. Pero tenemos que tener carácter y dignidad para hablar sin temer al hombre, sino a Dios. Como esos Danieles que nos arrodillamos al eterno Padre, independientemente de los edictos que tenga el rey para asesinarnos o para enviarnos al foso de los leones, nos postramos delante de Dios para proclamar independientemente de cualquier situación que exista en un sistema. La palabra dice claramente en Jeremías que ese es el mandato que Dios le ha dado a los profetas del nuevo pacto, ministros competentes del reino de Dios y su justicia, afirmados en la verdad presente, como dice 2 de Pedro 1:12. Dice aquí la palabra en Jeremías: tú pues ciñe tu lomo, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar de delante de ellos. Porque que he aquí yo te he puesto en este día, en este tiempo, en estas situaciones de la compromiso que tenemos los profetas y los 5 ministerios de organizar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin sincretismo, sin herejías, sin mentiras, sin engaño. Dice: te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes, contra los sacerdotes, contra los príncipes, contra todos los reyes de esta tierra y los sacerdotes. Y dice el Señor y el pueblo de esta tierra: y pelearán contra ti,
se levantarán contra ti, te rechazarán, te cuestionarán. Pero dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Por eso el Señor Jesús le dijo a aquellos fariseos y a aquellos saduceos en la época, porque les he mandado maestros allá en Mateo 25, les he mandado maestros, les he mandado profetas, pero ustedes los apedrean, los matan, los persiguen de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, y no escuchan lo que los profetas hablan a la ciudad, a la nación. Nada hará el Señor, dice en Amós, sin que Dios se lo revele a sus profetas, y eso continúa vigente, mis amados. Creed en Dios y seréis prosperados. Creed en tus profetas y tendréis victoria. El Señor habla a sus profetas. Así que, mis amados, les invito a que no se molesten, porque se habla la verdad. Sea quien sea, que tenga el nivel que tenga, la posición que tenga, sea sacerdote, sea gobernante, sea príncipe, sátrapa o quien sea, el profeta habla de manera clara, sin temor ni miedo. Repito, sin respeto, sin prudencia, sin diplomacia, contra el pecado, contra la iniquidad, contra la maldad, contra el engaño y contra la mentira. Dios está en este tiempo organizando su iglesia, la iglesia correcta, la iglesia del diseño correcto. Dios está en este momento, así como lo dice en su palabra, tumbando mesas de aquellos vendecambistas, mesas de mercaderes. Está organizando una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Por eso, ministros del Altísimo, todos tenemos que unirnos, alinearnos, y conforme al principio de la unidad, que es lo que establece la unidad de la iglesia, 1 Corintios 1:10, en donde todos hablemos una misma cosa. Lo he repetido muchas veces, esa es la unidad, que hablemos una misma cosa, con una misma mente, un mismo parecer, y no haya divisiones entre nosotros. Pero si hablamos unos una cosa, otros otra cosa, unos sí, otros no, entonces ¿cuál es el Espíritu Santo que tenemos? ¿Será que el Espíritu Santo habla dualidades? ¿Es ambiguo? Un mismo Espíritu nos habla. Por eso es necesario establecer una comunidad de profetas en la iglesia de Colombia. Que esa comunidad de profetas hable a la iglesia, como está establecido en las Escrituras. Una comunidad de profetas que cuando se hable, se juzgue la palabra en la comunidad de profetas. Y una vez juzgada la palabra y confirmada con las Escrituras, se lanza esa palabra profética para que todos caminemos en un mismo hablar, en un misma mente, en un mismo parecer y sin divisiones. Esa es la verdadera unidad. La unidad no es que nos reunamos todos en vigilias, que nos reunamos todos allí en los encuentros. No, la unidad es esa. Y una iglesia que no esté unida está en prevaricación contra el mandato de Dios, contra su palabra y oración magistral del Señor Jesucristo, allá Juan 17, Padre, como tú en mí, yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. El inconverso no va a creer, y eso va a ser un impedimento de una iglesia desunida para que el inconverso crea, cuando ven una iglesia, cada una en su reinito, cada una en lo suyo, como dice la palabra en Ageo, capítulo 1. Meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos, salid cada uno de su casa artesonada y unid y trabajad unidos. Subid a mi monte, dice el Señor, y bajad la madera, porque les voy a dar la madera, dice el Señor. Es la visión clara de la unidad. Para que sea glorificada mi casa, y yo estaré allí, dice el Señor. La unidad nos llama, mis amados, conforme al diseño de Dios. Entremos en una unidad hablando una misma cosa, en un mismo pensar y parecer, repito. Amados hermanos, le damos la honra y la gloria al Señor, y nos queda un trabajo importante por realizar. Unidos, entendidos, con el discernimiento y la sabiduría del conocimiento, para que los pueblos no se destruyan. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó entendimiento, conocimiento, unidad, revelación. Dios les bendiga, mis amados, y muchas gracias por permitirme llegar hasta su lugar donde me está usted viendo. Que el Eterno Padre le continúe bendiciendo con esa bendición que fue dada con toda bendición en el lugar celestial donde el Padre te ha colocado y te ha asignado, y que esa bendición sea de gozo, de regocijo y de paz en el Espíritu Santo. Amén. Dios le guarde.